El tema de hoy es don de presidir. Y la pregunta que nos hacemos es ¿cómo debemos dirigir? Si usted es padre de familia, si usted es jefe, si usted es líder, ¿cómo debemos nosotros dirigir a una comunidad, nuestras familias? Vamos a verlo en dos puntos importante que se queden con nosotros para que podamos desarrollar estos dos puntos. Primero, ser diligentes y segundo, ser organizados. ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a estos dos aspectos para que podamos dirigir de la mejor manera, ¿no? Estos dos aspectos vamos a verlo durante el devocional de hoy. Primero que nada decirles, hijos de Dios, que los dirigentes de este mundo actualmente confían en sus propias capacidades, en su propio intelecto, en sus destrezas para dirigir un pueblo, una comunidad. Pero los hombres de fe, los hombres de Dios, mujeres y hombres de Dios, y que Dios escoge, ellos dirigen, depositando toda la confianza en nuestro Padre Celestial. Nosotros debemos aprender en el momento en que dirijamos o lideremos un proceso o un grupo de personas, debemos entender que si nos es delegada esta tarea de poder guiar a los demás, somos los primeros que debemos estar más pegaditos de Dios. Somos los primeros que debemos estar allí buscándole a Él día tras día, porque sabemos que tenemos una gran responsabilidad de dirigir, de liderar, de presidir, como dice aquí en este don de presidir. De esta manera Dios nos va a pulir y nos va a convertir en líderes con una fe fuerte, con una fe inquebrantable. Esta es la manera en que nosotros vamos a desarrollar nuestra fe, ¿sí? Actualmente hay una crisis como en todas las épocas, desde que el Señor Jesucristo vio a esa gente desamparada como ovejas que no tenían pastor y dijo que faltaban más obreros. La mies es mucha y los obreros son pocos. Hay una crisis de liderazgo. Y esto lo vio el Señor Jesucristo y lo estamos viendo actualmente. Aunque actualmente hay muchos que se dicen ser dirigentes, líderes, pero más que una crisis es un liderazgo inadecuado. Y esto se viene originando desde la familia. La familia ha sido el primer grupo, o el núcleo social que ha comenzado a ver las dificultades y los problemas cuando hay una falta de liderazgo diligente y una falta de liderazgo efectivo. Una familia con falta de autoridad debilita a un pueblo, a una sociedad. Por eso la familia es el núcleo principal, pero dentro de la familia tienen que haber unos padres, unos líderes que sean diligentes y organizados. Por eso el Espíritu Santo de Dios nos capacita para presidir con diligencia, para que en el cuerpo de Cristo, el pueblo de los hijos de Dios, de su iglesia, el cuerpo de Cristo, se mantenga activo en el servicio y se puedan cumplir los objetivos establecidos dentro del plan divino de salvación. Por eso esta tarea de ser buenos dirigentes es esencial en el plan de Dios, esencial. Pero estamos viendo que hay una falta, una crisis de buenos líderes en el cuerpo de Cristo, de buenos dirigentes. Vamos a leer Romanos 12:8 para entrar en el contexto
que llevamos nosotros en estos días de estas capacidades o manifestaciones del Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en los líderes, en los dirigentes, ¿no? Recuerden que ustedes son padres de familia o también son empresarios o en el caso mío, profesores o dirigentes en algún tipo de proyecto. Vamos a ver cómo Dios nos pide que seamos buenos dirigentes. Vamos a leer Romanos 12:8. Romanos 12:8 dice así. Dice la palabra de Dios: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí nos enfocamos en la parte que dice el que preside con solicitud, ¿cierto? El que preside con solicitud. En otras versiones dice: si nos piden animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Si debemos dirigir a los demás, debemos tener empeño para hacerlo bien. El primer punto que vamos a ver hoy es ser diligentes. ¿Cómo nosotros debemos ser diligentes? En el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, Dios ha instituido diferentes roles dentro del liderazgo, diferentes roles de liderazgo para que, según la operación que se necesite, se deba continuar con la obra del Señor Jesucristo en la tierra. Porque el Señor Jesucristo sigue obrando, sigue trabajando, sigue sanando, sigue llevando paz, sigue llevando enseñanza en el mundo, en la tierra. Pero eso lo hace por medio de dirigentes o líderes, pastores, maestros, que ha instituido para esa tarea. Por eso es muy importante que los dirigentes cristianos sean personas que actúen diligentemente. Esto significa que pongan todo su esfuerzo y que sean cuidadosos en su labor para servir, para hacerlo de manera efectiva, para hacerlo de manera óptima. Vamos a leer Romanos 12 más adelante, del 11 al 12, versículo 11 al versículo 12 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sí? ¿Qué significa ser diligente? No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ser diligentes en esto del cuerpo de Cristo, en ser un buen padre, una buena autoridad? Usted es el primero que tiene que estar en oración. Usted es el primero que tiene que estar en fe, desarrollando su fe. Usted es el primero que debe levantarse en las mañanas. El primero que debe tomar la iniciativa. El que debe ser más espiritual. ¿Sí? El que debe madurar en espíritu. Fervientes en espíritu. Quiere decir fortalecidos en espíritu. Si usted quiere ser líder, y si usted es líder, si usted es dirigente, si usted es padre de familia, tiene a su cargo un grupo de personas en su trabajo, usted es el primero que tiene que estar sirviéndole a Dios, soportando, teniendo esperanza y en oración. ¿Cierto? En otra versión dice: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios. Todo lo que nosotros hacemos, esté en el ámbito en que usted esté,
Usted no trabaja para hombres, usted trabaja para Dios. Usted hace las cosas por amor a Dios y usted la hace con entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres, muéstrense dispuestos, con buena actitud, sufran, así como Jesucristo, en gozo, sufran gozosamente lo que Dios les ha delegado. Muéstrense pacientes, oren mucho, muéstrense constantes, sin desfallecer, sin desmayar. Dios nos dará las fuerzas, Dios nos dará la inteligencia, la sabiduría para poder presidir de buena manera, poder presidir de manera excelente como Dios quiere que lo hagamos. Esto como primer punto. Ser diligentes es tener cuidado de cómo lo hacemos y de lo que hacemos, ¿cierto? Como segundo punto, ser organizados. Vamos a leer para ello 1 Timoteo 3:5. Sin embargo, en esta diligencia, el lugar donde debemos iniciar, si usted quiere ser dirigente, buen dirigente en su iglesia, en su congregación, en su trabajo, si usted quiere ser un buen dirigente, debe iniciar a ser un buen dirigente, un buen líder en su familia. Nuestro compromiso, nuestro primer compromiso es ser un buen dirigente en la familia, en nuestro hogar, con sus hijos, con su esposa. Es allí donde podemos demostrar que somos idóneos para liderar y guiar diligentemente. Leamos 1 Timoteo 3:5, a ver qué nos dice. 1 Timoteo 3:5, dice así: Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? El que no sabe gobernar en su hogar, el que no sabe, no es diligente, no es organizado en su casa, en su familia, ¿cómo espera dirigir en la sociedad? ¿Cómo espera dirigir en la congregación? ¿Cómo espera dirigir en su trabajo, en el proyecto, etcétera, etcétera? En esto debemos ser organizados en nuestra necesidad. Es una necesidad de ser organizados. Debe ser suplida de manera inmediata, porque es un factor que va a determinar el cumplimiento oportuno de los objetivos y de las metas que usted tiene. Y si usted es un líder, tiene que llevar a aquellos que están bajo su mando a que cumplan ese objetivo, a que cumplan las metas. Y para que se cumplan las metas, debemos ser organizados y diligentes. La palabra de Dios nos exhorta en ese sentido, a planear y organizar nuestras vidas. Nuestras vidas deben estar organizadas para hacer una buena dirigencia. Leamos Efesios capítulo 5 del 15 al 16. Efesios capítulo 5, Gálatas, Efesios. Ya lo tienen allí, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 dice del 15 al 16. Busquemos entonces en la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. La sociedad está en decadencia cada vez más. Podemos ver familias destruidas, podemos ver crisis de liderazgo en gobiernos, en naciones, guerras, situación económica difícil. Todas estas cosas requieren de que nosotros seamos más organizados, más diligentes en nuestro hogar, más diligentes en nuestros trabajos, porque aquí la palabra de Dios lo dice: andad con diligencia, no andéis como necios, no perdamos el tiempo, aprovechemos el tiempo que Dios nos ha dado para hacerlo lo mejor posible en todo.
Por eso debemos comportarnos a la altura de lo que Dios nos está pidiendo. Viva como gente que piensa y que saben lo que hace. No vivamos como tontos, dice la palabra de Dios en otro versículo. Aprovechando las oportunidades que Dios nos da. Cada día es una oportunidad para nosotros hacerlo lo mejor posible. No quiere decir que hagamos las cosas perfectamente, pero sí debemos hacerlo con esfuerzo, con empeño, para hacerlo bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos, tiempos difíciles. Nuestras vidas pueden generar un impacto positivo o negativo en los demás. Si usted está a la cabeza de algo, de un proyecto, si usted es dirigente, tienen que entender esto. Si usted como cabeza no tiene objetivos claros, si usted como cabeza no sabe qué es lo que está haciendo, ¿qué le espera a aquellos que están bajo su mando? ¿Qué le espera a sus hijos? ¿Qué le espera a sus empleados? ¿Qué le espera a sus estudiantes? Llevará a otros a tomar un camino incorrecto. Llevará a otros a cometer muchos errores. Debemos entonces enfocarnos en nuestro referente. ¿Quién es nuestro referente? El Señor Jesucristo. Él era un líder por excelencia. Él fue un líder y es un líder porque el Cristo está vivo en nosotros. La invitación es que estemos a la altura de lo que Dios nos pide. Cuando Jesucristo llamó a los 12 apóstoles y les dijo, les haré pescadores de hombres. ¿Qué les dijo entonces? ¿Qué significa eso? Significa los voy a formar para que sean buenos líderes, para que sean buenos dirigentes. Debemos tomarnos en serio la tarea de servir. Debemos tomarnos en serio la tarea de ser padres, de ser jefes, de ser profesores, de ser maestros, de ser pastores, representando bien a quien nos ha escogido y a quien nos ha llamado, que es el Señor Jesucristo. Vamos a leer para finalizar Efesios 5, 1, 2. Aquí mismo más atrás, Efesios 5, 1, 2. Dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si usted y yo sabemos que somos hijos de Dios, debemos imitarles a Él. Y la imitación se da siguiendo la instrucción de la palabra de Dios. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué significa esto? Vivamos en amor, dirigiendo, liderando en amor, que es Dios, porque Dios es amor. Y todo lo que hagamos en amor con Dios, confiando plenamente en Él, es olor fragante, es ofrenda agradable a Dios, es ofrenda agradable. Como el apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando usted imita a Cristo, tiene la mente de Cristo, tiene el carácter de Cristo que es fortalecido en la palabra de Dios, usted va a llevar a otros a que le imiten y también imiten al Señor Jesucristo. Una vida espiritual, una vida consagrada, una vida en santidad. Bueno, aquí termino. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Espero este tema haya sido de bendición para cada uno de ustedes.